Vea qué bonito, mis hermanos y mis hermanas, porque hoy hemos escuchado una parte del Evangelio según San Lucas. Ustedes saben que Lucas es el tercer evangelio canónico. Aparece Mateo, Marcos y Lucas. Y Lucas se conoce como el Evangelio de la Misericordia. Se conoce el Evangelio de Lucas. Este evangelio fue escrito por un hombre que no fue apóstol de Jesús. Es más, probablemente Lucas no conoció a nuestro Señor Jesucristo hablando del Jesús histórico. Lucas conoció al Cristo de la fe, al resucitado. Lucas era un médico, según nos dice Colosenses en el capítulo 4, versículo 14. San Pablo dice, lo saluda Lucas, el médico querido. Era un médico griego, es decir, no judío, pagano, que fue evangelizado por San Pablo y utilizó tal vez su capacidad intelectual y su fe para conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Dios, el Espíritu Santo, lo mueve a San Lucas para que él haga una investigación rigurosa de nuestro Señor. De hecho, si usted lee el prólogo del Evangelio según San Lucas, inicia de esta manera: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Vea qué interesante esto. ¿Para qué le escribe Lucas a un hombre llamado Teófilo? Para que conozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Es decir, escúcheme muy bien, mis hermanos y mis hermanas, hay un propósito en escribir, para conocer las enseñanzas que nosotros hemos recibido, representados en Teófilo, en el amigo de Dios, en el amado de Dios. Ahora bien, Lucas tiene un secreto en su evangelio, y el secreto de Lucas en el evangelio es que Lucas habla del hoy. Teológicamente, sobre todo los sacerdotes jesuitas, que el padre Santiago estudió su filosofía y teología con los sacerdotes jesuitas, han profundizado mucho acerca de este tema, del hoy de Lucas. Y vean qué interesante, mis hermanos y mis hermanas, porque dice que después de que el Señor lee en la sinagoga o hace lectura del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2, el Señor Jesucristo enrolla el volumen, lo entrega al encargado y comienza a decirle el Señor: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. ¿Cuándo? Hoy. Más fuerte. ¿Cuándo? Hoy. Por última vez. ¿Cuándo? Hoy. Hoy se ha cumplido. Escúcheme muy bien, porque el Señor quiere que lo que está contenido en la escritura también se cumpla en nosotros hoy. Esto no fue solamente para la época de Jesús, no fue solamente para ayer. Esto se tiene que cumplir hoy. ¿Y qué es lo que se tiene que cumplir hoy? Pues el discurso inaugural de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como Lucas escribe el Evangelio movido por el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Para qué? Con un propósito, para que este hombre representado en nosotros, estamos representados en él, conozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Hoy nosotros tenemos que escuchar qué es lo que el Señor quiere que se cumpla en nuestra vida. Y vea qué hermoso esto, porque yo siempre le digo a la gente, cuando usted vaya a una misa,
Esa misa es para usted y las lecturas que aparecen en la Santa Eucaristía es lo que Dios le quiere decir a usted. Y el Señor hoy nos habla a nosotros de un propósito. Dice Lucas capítulo 4 versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado. Entró según la costumbre en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desarrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para. Digan conmigo, me ha ungido para. ¿Cómo es? Me ha ungido para. Más fuerte. Me ha ungido para. A ver, las mujeres. Me ha ungido para. Uy, ¿y los hombres? Me ha ungido para. Es que unción. Escúcheme muy bien. La unción tiene un propósito. Y nosotros hoy hemos venido a este lugar. El Señor ha derramado su gloria sobre nosotros. El Señor nos ha sanado, nos ha liberado, nos ha comunicado su Espíritu. Y la pregunta es, ¿y para qué? ¿Será que el Señor hoy quiere que nosotros recibamos su Santo Espíritu, seamos sanos, seamos libres, para volver al mundo, para volver a la brujería, para volver a la hechicería, para volver al pecado, para volver allá a la depresión, a la soledad, a la tristeza, al miedo, a la angustia? ¿Sí o no? ¡No! El Señor ha derramado su Espíritu para que nosotros seamos libres. Pero tenemos que sostenernos firmes en esa libertad. ¿Qué dice Gálatas 5:1? Jesucristo los liberó para ser libres. Ahora sosténganse firmes en esa libertad. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Pero ¿cuál es el problema que tenemos nosotros los católicos? El problema que tenemos nosotros los católicos es que aquí venimos y decimos: alabaré, alabaré. Uy, qué voz tan gloriosa. Alabaré, alabaré. Pero salimos allá y no alabaré ni los platos, ni las ollas, ni la ropa, nada, porque no se nos nota. Estamos aquí todo el día alabando, bendiciendo, glorificando el santo nombre del Señor, y salimos allá y se levanta la tormenta que nos hablaba ayer la Sagrada Escritura en Marcos capítulo 4 versículo 35, y entonces al enfrentarnos con el problema, con la dificultad, con la enfermedad, con el demonio, entonces volvemos como el perro al vómito, como el cerdo al lodo, y le echamos lo sagrado a los cerdos, como dice el Señor. Nos vamos otra vez para donde el brujo, para donde la bruja, para la limpia, a pasarnos el huevo por encima. Volvemos a tener el amuleto, el fetiche, el talismán, y volvemos y perdemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ahora la pregunta que yo les tengo es: ¿y para qué el Señor nos trajo? Padre, para sanarnos, para liberarnos, para bendecirnos. Para un propósito nos trajo el Señor. Y el Señor quiere que ese propósito se cumpla en nuestra vida. Pero depende de nosotros que no pisoteemos el propósito del Señor. Dios cumple sus promesas. Dios, cuando promete, cumple. Lo vimos ayer. Marcos 4:35. Pasemos a la otra orilla. ¿Y qué dice Marcos 5:1? ¿Qué dice? Llegaron a la otra orilla del lago. Es decir, se cumplió la promesa del Señor. Pero desde que Dios promete hasta que Dios cumpla, pueden suceder muchísimas cosas. Pueden suceder cosas bastante interesantes, como que se levante el mar en contra nuestra. El mar simboliza el mal, que se levante el demonio, la enfermedad, el problema, que sucedan cosas negativas en nuestra vida, y no por esto debemos perder la fe. Porque vean qué interesante, mis hermanos y mis hermanas.
Porque el Señor Jesucristo está diciendo que el Espíritu de Dios está sobre él y lo ha ungido para, dice el Evangelio. Es decir, hay un propósito en la unción del Señor. ¿Y cuál es el propósito? El Señor nos lo va a dar a conocer a través de 4 cosas. Primero, dice el Señor, para anunciar a los pobres la buena nueva. ¿Qué significa anunciar a los pobres la buena nueva? Tercer misterio luminoso. ¿Cuál es? La venida del reino de Dios, invitando a la conversión. ¿Qué significa anunciar a los pobres la buena nueva? Es decir, la predicación de la palabra. ¿Y qué hacía Jesús? ¿A qué se dedicaba nuestro Señor y a qué se dedicó? A los 3 años de vida pública. ¿A qué se dedicó? A anunciar la palabra. Esto nos lo habla muy claro el Evangelio de San Mateo. San Mateo tiene 28 capítulos. Pero en los 28 capítulos encontramos 5 discursos. Escúcheme muy bien. Una característica propia de Mateo es mostrar a Jesús predicador. Por eso, si usted lee el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, va a encontrar el sermón de la montaña, el primer discurso. Si usted lee el capítulo 10, va a encontrar el discurso apostólico misionero, el segundo discurso. Si usted lee el capítulo 13, va a encontrar el discurso parabólico, el tercer discurso. Si usted lee el capítulo 18, va a encontrar el discurso eclesiológico, el cuarto discurso. Y si lee el capítulo 24 y 25, va a encontrar el discurso escatológico, el quinto discurso. Porque en el Evangelio de San Mateo Jesús habla y habla y habla y habla y predica y habla y habla y habla y predica y habla. Jesús, dicen los gringos, es un speaker, es un parlante, es un predicador de la palabra, porque a eso se comprometió el Señor, a predicar la palabra. Vea qué interesante que el Señor, antes de sanar, antes de liberar, antes de bendecir al pueblo, el Señor primero anunciaba el reino de Dios a través de la predicación. Y era tan dulce la palabra de Jesús, tan linda la palabra de Jesús, tan hermosa la palabra de Jesús, que cuando los evangelistas hablan de la multiplicación de los panes y de los peces, nos dice a nosotros que llevaban 3 días sin comer, 3 días escuchando a Jesús, y lo escuchaban tanto, con tanta atención, con tanto amor, con tantas ganas, con tanta pasión, con tanto interés, que se les olvidaba comer. ¡Uy, qué cosa tan maravillosa! Yo me imagino cómo sería la palabra de Jesús. Una palabra dulce. Recuerden los discípulos de Emaús, ¿se acuerdan? En San Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Los discípulos de Emaús. ¿Qué le dijo Cleofás a su compañero? ¿Qué le dijo? ¿No te ardía el corazón cuando este hombre nos estaba explicando las Escrituras? Porque la palabra de Jesús era poderosa. Jesús con su palabra no solamente anunciaba, no solamente predicaba, sino que con la palabra del Señor el Señor sanaba. Y le decía a una persona sana y la persona inmediatamente quedaba sana. Vean lo que dice Mateo en el capítulo 8, versículo 16, que es un texto que a mí me encanta. Dice: al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra. ¿Con cuántas palabras? Con una. ¿Qué dice Mateo en el capítulo 8, versículo 8? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Vea qué interesante esa palabra poderosa de Jesús. No solamente predicaba, sino que con una palabra el Señor sanaba. El Señor no tenía que hacer lo que hacemos nosotros aquí en este lugar. Una guerra, una batalla, un combate espiritual. Y empezamos a reprender demonios y te vas y grita tu nombre y por allá va, y por allá va, y por allá suegra. Ya. No tenemos, el Señor no se complicaba el Señor. Una palabra poderosa. Con una sola palabra expulsaba a los demonios. Vete. ¿Qué le dijo el demonio en la sinagoga de Cafarnaúm?
Sé quién eres, tú eres el santo de Dios. El Señor me dijo, ay, tan lindo. No. A mí estos días me escribía una bruja, yo les cuento ahí por internet mis predicaciones. Una bruja terrible, le habían pagado es que $10,000 para dañar al padre Bernardo Moncada. Y me mandaba una fotografía con unos tabacos ahí fumados. Y me mandaba una olla de barro con agua y hierbas y más tabacos. Y me mandó la fotografía de un muñeco. Cuando yo lo vi, yo supe que era yo. ¿Saben por qué? Por la nariz. Es que Pinocho le quedó en pañales. Una narizota así grandotota, lleno de alfileres y de agujas. Y esta bruja me enviaba estas fotografías por el Instagram, por las redes sociales, y me decía, me pagaron para dañarlo, pero no puedo dañarlo. Si le conjuro a la muerte me ataca. Si le mando un demonio, el demonio se me devuelve. Si le envío una maldición, la maldición me llega a mí. Y ayer que estábamos predicando, yo empecé a sentirme mal. Y empecé a sentirme mal y me empezó a picar la cabeza y me picaba la nariz y me picaba el cuerpo y las piernas y los dedos y todo el cuerpo empezó a picarme y yo me sentí como si estuviera inflamado por dentro y yo empecé a pensar, uy, me voy a desmayar en este lugar. Y yo me alcancé a agarrar de lambón, ahí debe estar, me alcancé a agarrar de lambón para predicar la palabra y yo internamente le decía al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? 400 brujos se confabularon para dañarte. 400 brujos de México se reunieron para maldecir este lugar. Y en medio nuestro hay un servidor que tiene el don de visión y yo no le había dicho absolutamente nada al servidor porque lo conté fue después. ¿Y sabe qué visión tuvo el servidor cuando pusimos el Santísimo? Tuvo el servidor una visión de los brujos con las brujerías en sus manos. E iban a maldecir este evento, este lugar, y las ollas se les estallaban, y los muñecos se quemaban, y las brujerías se podrían, y todo esto lo estaba viendo el servidor, y fue hasta donde dejamos el Santísimo, y me contó la visión. Me dijo, Padre, yo tuve esta visión, y yo dije, tan lindo que es Jesús, que aunque se reúnen 400 brujos, así como hicieron en el tiempo de Elías, cuando en el monte Carmelo este hombre de Dios, el profeta de fuego, se enfrenta contra los 400 profetas de Baal, a todos los pasa por el cuchillo. Y ayer sucedió esto. Ayer hubo aquí la gloria del Señor tan impresionante que aunque se levantaron 400 brujos en contra de este evento, la gloria de Dios se manifestó. El pueblo se sanó y se liberó porque Dios siempre sale ganando. ¡Aleluya! ¡Dios mío! Y ayer y hoy hemos vivido 2 días gloriosísimos, porque Dios nos trajo a nosotros para algo, para sanarnos, para liberarnos, para bendecirnos. Y así se oponga el que se oponga, no nos van a poder tocar, porque si Dios está con nosotros, nadie puede en contra nuestra. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Vea qué bonito esto. El Señor no tenía que reventarse gritando y reprendiendo una sola palabra. Se acerca el demonio y le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Y el Señor le dijo, calla y enmudece. ¿Sabe qué hizo el padre Bernardo con la bruja? ¿Sabe qué le dije yo? Le dije a la bruja, dime más. ¿Sí? Padre, que le estoy haciendo brujería, pero si le envío la muerte me devuelve. Yo, dime más. Que le hago unos tabacos y se los fumo y el demonio me ataca. Yo, dime más, que me encanta. Es que qué bonito es esto. ¿No les parece emocionante que 400 brujos se hayan levantado en contra de nosotros que estábamos alabando aquí? Y aunque hayan hecho pacto con el diablo, aunque hayan conjurado la muerte, aunque le haya vendido el alma al diablo, aunque hayan reunido los 400 para atacarnos, no nos pueden hacer absolutamente nada.
Porque así el infierno se abra a sus pies y salga el demonio, no nos puede tocar. Porque escúcheme muy bien, la voluntad de Dios es que nosotros hoy seamos sanos, libres, bendecidos, protegidos y en la victoria de los hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nadie nos puede tocar. Porque Dios está con nosotros. Absolutamente nadie. Esa es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y entonces yo a veces escucho a la gentecita. Ay, padre, que es que imagínense que me están haciendo brujería, padre. Me han maldecido, padre. Los brujos se han levantado contra mí, padre. Yo les digo, gloria a Dios. Ay, padre, que es que mi suegra vive conmigo. Ah, yo no puedo hacer nada. Yo no. Escúcheme muy bien. Escúcheme muy bien. Que se levantó el brujo más peligroso del mundo con los más pactos que haya podido tener. ¿Y qué pasa? Si usted está con Dios y Dios está con usted, la voluntad de Dios es que usted sea sano. Es que usted sea libre y nadie lo va a impedir. Así el brujo se muerda los codos, así el brujo haga lo que quiera, no lo va a poder tocar porque usted es un hombre y una mujer de Dios. Vea que en la historia de la iglesia han aparecido personas que hoy en día los conocemos y los reconocemos como santos, que en su vida pasada fueron gente muy mala. En su vida pasada, es decir, antes de conocer a Cristo Jesús. Fue gente mala, gente que se encargó de practicar brujerías, magias. Y entonces esta persona llega y se enamora de una cristiana. Y entonces esta persona con sus artes mágicas empieza a hacerle brujería a la cristiana. ¿Y sabe qué pasa con la cristiana? Nada. Cuando hablamos de cristiano católico, ¿no? Porque cuando ustedes piensan en la palabra cristiano se imaginan a los protestantes, ¿no? Protestante es el cristiano no católico, pero el verdadero cristiano es el católico. Cuando decimos cristiano, estamos hablando de la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Y se nos quieren robar el título y entonces hay gente que se excluye. Ay, padre, que yo tengo un familiar que es cristiano. Pues yo también lo soy. ¿De qué creo en Cristo? Fui bautizado, me untaron el crisma en la cabeza y por eso soy cristiano. Usted es cristiano por el crisma, el olor a Cristo, desde el bautismo, hermano. Así que no se excluya. Escúcheme muy bien. Y entonces se enamora de una cristiana y va y pacta con el demonio y va, le hace brujería, le hace hechicería y a la cristiana no le pasa absolutamente nada. Y al final se pregunta a este brujo, ¿qué será que yo no puedo con mis brujerías y con mis encantamientos? Y al final van y le preguntan a la cristiana, vea, ¿por qué yo no he podido en contra suya? Porque no he podido enamorarla, embrujarla, dañarla. ¿Y sabe qué dice? Porque Cristo vive en mí y es más poderoso el que vive dentro de mí que el que está en el mundo. Y si Dios está con usted, nadie lo va a poder tocar. Absolutamente nadie. Vea lo que le pasó a un cuñado mío. Allá en Colombia, yo tengo la construcción de un refugio que se llama la Granja La Inmaculada. Es una casa de rehabilitación para drogaditos y alcohólicos y para atender sacerdotes enfermos o ancianos o abandonados o con problemas. Allá estamos construyendo esto. Pero yo para poder construir esto, yo siempre ando fuera y ando misionando. Entonces le dije a un cuñado mío que me ayudara en esta obra tan bonita que estamos haciendo. Mi cuñado, que es predicador y algún día lo tengo que traer para que ustedes lo conozcan, él fue brujo y era un brujo terrible. Yo me acuerdo mucho que, digamos, se enfermaba una vaca o el ganado en la tierra donde yo soy, somos campesinos y hay mucho ganado, muchas vacas. Y la gente iba y le decía, hermano Narciso, ¿será que usted le puede rezar a la vaca? Vamos y le reza a la vaca para que los gusanos se mueran. Y este hombre desde la distancia llegaba y hacía sus brujerías y le decía, vaya, porque ya los gusanos están muertos. Y llegaba la gente, los gusanos estaban muertos y el animal estaba vivo. Era el poder de la brujería tan tremendo que tenía este hombre. Y era un hombre supremamente malo en este tema. Resulta que mi hermanita tuvo
un hogar, una relación con un hombre muy malo, y ella quedó embarazada de este hombre, y este hombre vivía también en el campo, pero cuando mi hermana fue a tener a mi sobrina, entonces mi hermana aprovechó para salirse de este lugar y con el pensamiento de nunca más volver. Y llega a la casa de mi mamá, tiene a su hija y en su convalecencia, en su dieta, entonces conoce al cuñado mío y se van a vivir juntos. Van a hacer un hogar y el otro hombre que estaba enamorado de ella, entonces el hombre se llena de celos. Le da lo que se conoce como el complejo del ganso. ¿Sí lo conocen? El complejo del ganso es, ¿qué le dijo el ganso a la gansa? Venganza. Ese es el complejo. La venganza. Es un complejo que la psicología contemporánea ha descubierto. Y entonces le dio el deseo de la venganza. ¿Y qué hizo este hombre malo? Contrató a una bruja. Y esta bruja empieza a hacerle brujería a mi hermana y a mi cuñado. Y el testimonio de ellos es durísimo. Mi hermana dice que ella estaba por allá en el campo y entonces a las 6 de la tarde en Colombia se oscurece casi totalmente y les tocó prender pues la luz, y cuando ella ve en medio de la nada, cada casa queda lejísimos una de la otra a 3, 4 horas porque las fincas son muy grandes, y entonces ve un niño como de unos 12 años y el niño estaba parado donde empieza la sombra o termina la luz, en medio. Y mi hermana lo ve y le dice: ¿usted qué hace aquí, niño? Y le dice: es que yo soy un alma del infierno que me han mandado para matarla, para dañarla, pero yo no soy capaz. Pero mañana van a venir más, le dice el niño, y desaparece. Al otro día dice mi hermana que llegaron como unas 20, 25 personas. Mi hermana las veía, pero mi cuñado no. Mi cuñado los escuchaba. Y entonces decían que eran almas que venían a atacarla, y entonces les pegaban, les movían las cosas, a enloquecerlos, a ahogarle la niña en el río, una cosa tremendísima. Y mi cuñado entonces con sus brujerías empezó a reprender esas almas y se desaparecían un tiempo y volvían, se iban un tiempo y volvían. Cuando él vio que ya su ciencia mágica no le daba para defenderse de esa manera, entonces fue y buscó un brujo. Y el brujo le mandaba unas cosas y él las hacía y no funcionaban. Este brujo le dijo: vea, yo no le puedo ayudar, vaya donde tal persona. Y empezaron a mandarlo de brujo en brujo, y cada vez, según eso, con más poder satánico, con más poder satánico, hasta que llegaron donde el brujo de los brujos, el jefe de jefes, señores, el bandido de bandidos, el brujo de los brujos. Llegó donde el brujo que más sabía de brujería, y este brujo empezó a mandarlo de iglesia en iglesia a llevar agua bendita. Porque los brujos mandan a la gente a que vayan a 7 iglesias. Cuando usted le lleva el agua bendita a los brujos, el brujo lo que hace es maldecir el ministerio de los 7 sacerdotes que han bendecido o han exorcizado esa agua. Y usted se convierte en lo que llamaba Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en el libro Ángeles y Demonios, en un idiota útil del diablo. Usted va y se roba lo sagrado para entregárselo a lo profano, al demonio. Cuando usted hace eso, usted está maldiciendo su vida porque está cometiendo un pecado de sacrilegio, está profanando lo sagrado. Sin embargo, esto lo hacía y ahí le preparaban unos menjurjes y una cantidad de cosas. Y dice mi hermana que cuando ellos hacían lo que el brujo le dijo, que no les digo para que no lo repitan en su casa, entonces se desaparecían esas almas y llegaban más enojadas. Se desaparecían y llegaban más enojadas. Y se desaparecían y llegaban más enojadas, hasta que dice mi hermana que un día en el horizonte empezó a escuchar un ruido y como que algo venía, como que algo venía, como que algo venía, y empezó la tierra a temblar y a levantarse un viento huracanado y una cosa impresionante, cuando aparecieron, dice mi hermana, 2 perros. 2 perros disque grandototes, unos perros gigantescos. Ella los veía como de 3 o 4 metros, pero estos perros que aparecieron ahí le daban la espalda a ella, le daban la espalda a la casa, y estos perros se enfrentaron contra lo que venía, y dice que se le lanzaban y era como una película, como si los patearan y pum contra la pared, pum contra la casa, y volvían los perros y no dejaron que eso que venía llegara a la casa. Mi hermana y mi cuñado llorando del miedo de eso tan terrible que venía. Y entonces se fueron donde el brujo mayor
¿Y saben qué les dijo el brujo mayor? Abran sus oídos. ¿Saben qué les dijo? ¿Quieren saberlo? Sí. Pues esta historia continuará. Ya no más. Está bien, por la misma ofrenda se los voy a decir. Escuchen. ¿Sabe qué le dijo el brujo? Le dijo, vea, hermano Narciso, yo le aconsejo, con el demonio no podemos. Ya yo agoté todos los pactos, agoté todo lo satánico. Y este brujo le dijo, vaya y busque un cura. Vaya y busque un sacerdote, cualquier sacerdote, y dígale que bendiga a su esposa. Y ojalá que usted se pueda encontrar con un cura que sea exorcista, para que le haga un exorcismo, porque su esposa tiene el diablo adentro, le dijo el cura. ¿Y sabe qué pasó? Que mi cuñado y mi hermana se fueron a buscar un sacerdote. Y gloria al Señor, que Dios es tan grande, que se encontraron con un sacerdote llamado en esa época el padre Mauricio Cuesta Pardo. Y él tenía un discípulo que era el padre Ángel Guzmán, ahí en la tierra mía. Y ellos le atendieron los exorcismos a mi hermana. En ese tiempo yo era un pagano. Yo era satánico, ladrón, drogadicto, vicioso. A mí me gustaba fumar marihuana, pero al 100. Yo no me fumé los dedos porque no me prendían, porque uy, era una cosa terrible. Y yo me le burlaba a mi hermana. Le decía yo, usted está loca, usted está loca. Y siempre, pero yo escuchaba unas cosas que hoy en día las he visto en mi ministerio. ¿Sabe qué pasaba con mi hermana? Cuando le hacían los exorcismos decían que se levantaba del suelo, levitaba, pero una cosa terrible. Yo hoy en día veo la parroquia y el techo son de 6 a 7 metros y decía que se pegaba al techo cuando levitaba, que le tocaba al cura, dizque bajarla con la bendición del Señor. Hay gente que decía que mi hermana agarraba las sillas y de un solo manotazo, esas bancas de iglesia antigua, botaba todas las bancas contra la pared y todas las bancas, que no la podían agarrar ni 10 hombres a esta mujer cuando le hacían los exorcismos. Y esta mujer de exorcismo, de exorcismo, de exorcismo, de exorcismo, y yo no le podía cuidar a eso. Ya después a mí me tocó escaparme cuando tenía 17 años, porque me intentaron matar 5 ocasiones. Yo me fui para la capital de Colombia, para Bogotá, y me volví una miseria. Yo viví en la calle pidiendo dinero, robando, una vida desordenada, en medio del alcohol, de la droga, una cosa tremenda. Ya después de que me fui, imagínense, 17, 18, 19, 20, 21, 5 años después de haberme ido de la casa, yo regreso a la casa de mi mamá. Pero yo regreso siendo un bandido, drogadicto, ladrón, me gustaba el alcohol. Y yo llego y me encierro unos días porque me iban a matar. Y a mí me gustaba mucho invocar al demonio. Imagínense ustedes que yo no sé pintar absolutamente nada. Yo ni letra bonita tengo porque no sé, esta mano izquierda como que no quiere funcionar. Y entonces, y para escribir yo no sé cómo es que agarro el esfero y me toca escribir así. Y siempre he escrito feo. Es más, en la escuela yo ni escribía porque yo no tengo buena memoria, pero todo me lo aprendía. Y yo no mis cuadernos eran muy poquitos, 2, 3 garabatos ahí. Y entonces resulta que yo vuelvo a la casa, escúcheme muy bien, y yo me empecé a portar bien porque me daba miedo salir, porque me iban a matar. Y yo tenía un libro, no les digo el nombre para que no lo vayan a comprar, pero yo tenía un libro que era un grimorum, que le llaman así, le llaman a los libros satánicos, un grimorum. Y entonces en este libro, en la parte de los pactos, decía que uno tenía que dibujar un dragón negro con los ojos rojos y dibujar lo que yo les he explicado, el pentagrama y el círculo de fuego y para pactar con el demonio. Y a mí se me dio por dibujar ese demonio, ese dragón en la pared, y como estaba en el libro, quedó en la pared. Y yo no sé dibujar, una cosa impresionante. Y yo empecé a invocar al demonio en ese lugar, y desde ese día entonces salía una sombra de ahí, de ese dibujo, y siempre me llegaba a la cama. Cuando yo estaba durmiendo, entonces los primeros días era horrible, era una cosa pero feísima. A ver, me pasó lo que le pasó al gringo, que llegó el gringo a México a un hotel barato y no lo dejaron dormir en toda la noche. Y al otro día va y dice, oh hermano, es que
a ver algo en la cama. Y le dice el dueño del hotel, ¿qué será? Una garrapata, agarra mano, agarra cola, agarra todo. Una cosa tremenda. Me jalaban de los pies, me pegaban. Vea que este demonio, que Dios lo reprenda, me metía una mano así, suavecito, suavecito por debajo de la espalda, yo la sentía. Me ponía otra mano así en los pies y empezaba a levantarme de noche. Me levantaba y me sacaba de la cama, y cuando yo me despertaba, tenía el techo cerca de la nariz, aunque no es difícil para mí, pero tenía el techo siempre. Cuando yo me levantaba estaba levitando sobre el suelo, o a veces en el techo, o a veces en la cama. Un día fue tan terrible, que llega este demonio, entra con su mano, digo yo su mano porque no sé cómo explicarlo, la mete en la espalda, la mete en las piernas, y empieza este demonio a levantarme y a llevarme, y me puso sobre el círculo que yo tenía. Yo tenía un altar y era una Biblia. Vea qué interesante esto, una Biblia abierta en el Salmo 91, pero al revés, una cabeza de chivo, de peligüey, yo no sé cómo le llamarán ustedes, un chivo, un ovejo, pero un chivo, y el cráneo del chivo tiene dos huesos hacia abajo que parecen unos colmillos. Este cráneo hacia arriba, y siempre ponía una vela negra. Las velas de colores a veces son satánicas porque simbolizan, escúcheme un momento, la magia que uno practica. En este caso yo practicaba la magia negra, y entonces ponía una vela negra encendida sobre ese altar al lado de ese círculo de fuego, de esa estrella de 5 puntas. Yo no sé si les he explicado, pero en cada punta se conjura un demonio diferente, que Dios lo reprenda. La pentarquía satánica, Satanás, Lucifer, Belcebú, Asmodeo y Leviatán, son los 5 demonios que se conjuran en ese famoso pentagrama satánico. Los demonios le llaman el tetragramatón, le llaman los satánicos a un medallón con una estrella de 5 puntas. Y me puso así sobre este altar que yo tenía ahí en mi habitación. Mi techo era pintado de negro, el dragón que estaba allá. Yo no dejaba que mi mamá ni nadie entrara a mi habitación, era algo supremamente reservado para mí. Solamente una hermanita, mi hermanita menor, era la que sabía todo lo que yo hacía dentro de esa habitación. Y me pone así, hermano. Ay, a mí me tocaba dormir con música pesada de fondo. Me tocaba escuchar black metal, death metal, thrash metal o diferentes artistas. En ese tiempo estaba muy de moda. Bueno, no les digo porque no me pagan la publicidad, pero vean, muchos grupos que me tocaba a mí dormir con esa música de fondo para poder descansar, decía yo, y quitar ese ruido interno de mi cabeza. Y me puso así y empezó a levantarme, y empezó a darme vueltas. Yo estaba despierto y empezó a darme vueltas como si con el dedo, digo yo, me girara así. Y de un momento a otro me puso la mano como en el ombligo y ¡buah!, me estrelló contra el piso, y el dolor era una cosa impresionante. Y después me levantaba, me ponía sobre la cama y empezaba a acariciarme, y yo volteaba a ver y era un demonio así con una cara toda deformada, los ojos rojos, una cosa tan impresionante, y me acariciaba. Después de que se iba ese demonio, llegaba otro que era más chiquitico, era pequeñito y calvo. Yo me atrevo a decir, en la película de Mel Gibson, ¿han visto la Pasión de Cristo? Cuando están azotando al Señor, que aparece al demonio con un niño alzado, que Dios lo reprenda. Ese es Belial, que es el hijo del diablo, dicen los satanistas. Y entonces ese demonio así, yo me lo imagino, cuando yo lo vi en la Pasión de Cristo, dije yo, uff, ese era el demonio. Se me subía sobre el ombligo y me quedaba viéndome así, me miraba y se me reía y me decía, tú no vales nada, ¿por qué no te matas? Quítate la vida, córtate las venas, suicídate, me decía el demonio. Y yo apenas lo escuchaba y lo veía. Y una vez que hubo un ataque así tremendo, mi hermana pues ya había conocido del Señor, ya había mi hermana pasado por un proceso de liberación, ya estaba culminando su proceso de liberación, ya ellos
se reunían a estudiar Biblia, a orar, a rezar el rosario. Y un día yo salí trasnochadísimo, no me dejaron dormir en toda la noche. Y salgo yo y me siento como a las 10, 11 de la mañana, que era la hora en que yo me levantaba por lo general. Y estaba ahí cuando llegó mi cuñado. Y mi cuñado me dice, cuñado, ¿qué pasa? Que lo veo como cansado. Entonces yo le conté, le dije, no, hermano, es que hay un demonio que me llega a la habitación y se me sube y tal, le conté. Y mi cuñado me dice, vea, cuñado, yo le aconsejo que busque de Dios porque su hermana estaba mal por el demonio y hemos estado en un mundo. Y empezó mi cuñado a hablarme del Señor, a evangelizarme. Yo era un bandido, yo era un satánico, una persona malísima, drogadicta, ladrón, borracho, sinvergüenza. Me estaban buscando para matarme. Y mi cuñado me dijo, cuñado, yo le aconsejo, me dijo mi cuñado, que me acompañe esta tarde a una misa de liberación. Tenemos una misa de liberación, acompáñeme. Y entonces yo le dije, listo, le acepto, voy a ir. Y entonces vea qué interesante esto, me fui con mi cuñado y con mi hermana a una misa de liberación. Este padre hoy en día, voy a decir su nombre, se llama el padre Aristudemos. Este padre hoy en día está fuera de la Iglesia Católica Romana, es ortodoxo porque tuvo problemas por el don de liberación que Dios le había regalado. Era una persona que perseguía a los sacerdotes carismáticos, se burlaba de ellos hasta que le hicieron brujería. Y casi lo matan con la brujería y el perro de él. Entonces en la parroquia empezó a escarbar y a escarbar y a escarbar. Y allí en la parroquia encontró un entierro con una estola, con pelos, con monedas, con todo lo que hacen los brujos. Y el padre se asustó y quemó eso. Y en la tarde se pudo levantar. Y en la siguiente misa que tuvo en un pueblo llamado Guamalmeta, en Colombia, entonces este padre empezó a ser utilizado de una manera sobrenatural en el ministerio de liberación. Uy, eran unas cosas pero tremendas. Este padre estaba celebrando la misa. Y vea qué interesante porque me pasó a mí, no le estoy contando la historia de otro. Yo llegué, yo tenía el cabello largo, me pintaba las uñas de negro, los labios pintados de negro, una cosa impresionante. Yo solamente vestía de negro, satánico, una cosa tremenda. Y yo iba así caminando hacia la parroquia y cuando entró mi hermana, entró mi cuñado y cuando yo fui a entrar, a mí me pusieron una mano en el pecho. Y yo fui a entrar y esa mano no me dejaba entrar. Era una fuerza que no me dejaba entrar a la parroquia. Yo fui a entrar y me tocó quedarme en la puerta. Cuando yo me quedé en la puerta, yo apenas miraba al padre y empecé yo a maldecir a ese cura en la mente. Y empecé yo a desearle el mal y me provocaba entrar a matar a ese hombre. Yo sentía un deseo, blasfemaba en mi mente contra Jesucristo, me imaginaba las cosas más obscenas de nuestro Señor, miraba una imagen de la Virgen y me daba rabia, me provocaba romperla, así como cuando un evangélico ve una imagen de la Virgen que le da rabia y le provoca romperla, porque los evangélicos son atacados por ese mismo demonio que me estaba atacando a mí, que era un demonio de odio a nuestra Madre Santa. Y entonces resulta de que yo empecé desde afuera yo le doy gracias a Dios de que no entré porque yo siempre andaba armado. Y yo fui a esa misa también armado. Estaba, pues, ustedes se imaginarán. Y entonces resulta de que yo me quedé de afuera y cuando este padre empieza a celebrar su misa y la celebró y expuso el Santísimo y empieza este padre a hablar en lenguas. Y empezó a hablar en lenguas y eran unas lenguas que a mí me dio como rabia y yo cerré los ojos, pero ya no escuchaba yo el padre, sino yo escuchaba era hartísima gente orando en lenguas, pero no era la gente de la parroquia, aunque la gente de la parroquia sí estaba hablando en lenguas, sino yo sentía como si fuera una corte, un coro así grandísimo, y a mí esto me dio rabia, me dio una cosa, y yo me fui de ese lugar. Yo me fui de ese lugar, eso fue por allá, más o menos sobre junio, julio, agosto del año 2003. Ya después yo voy a la casa, mi hermana me dice a mí, hermanito, acompáñeme otra vez a otra misa. Yo le digo, no, yo por allá no vuelvo. Y yo no volví a buscar del Señor. Resulta que yo seguí con mi tomadera, mi fumadera, y tome y beba, hasta que me llegó a mí el 7 de enero del año 2004, que es lo que yo cuento en mi testimonio. Y aquí, escúcheme muy bien esto, yo encadeno esa misa con ese sacerdote, con lo que me pasó a mí en esta cantina, en este lugar donde yo estaba tomando. Porque la semilla ya había sido sembrada. La semilla se sembró allá y el Señor dice que la semilla se siembra
y empieza a crecer y uno no se da cuenta hasta que crece, sino hasta que se ven los frutos. Y entonces a mí la semilla me había sido sembrada en ese lugar. Y entonces yo me senté en esa cantina y empiezo yo a pensar en Dios. Y me empecé a acordar de muchas cosas. Nosotros habíamos venido de cuna protestante, cristianos no católicos. Y me acordé de mi niñez. Yo digo que yo tuve una niñez hermosísima, una niñez feliz. Me acordé cuando mi papá se separó de mi mamá. Entonces yo culpé a Dios de la pérdida del hogar de mis padres. Me acordé cuando a los 15 años yo renegué de Dios, no quise volver a la iglesia y me entregué entonces al mundo. Nosotros vivíamos en un motel, en una residencia, que en ese pueblo pues era un motel muy difícil, porque se miraba mucha prostitución, mucha droga, mucho adulterio. Y en este motel una prostituta se había enamorado de mí. Y esta mujer cada vez que iba con sus clientes a este motel, entonces me llamaba para que yo tuviera relaciones con ella a los 15, 16 años. Y esta mujer fue la que me envició a mí a la droga, me envició a mí al alcohol, tanto que a los 17 años ya me buscaban para matarme. Y vea qué interesante esto, mis hermanos y mis hermanas, porque yo me acordé de todo lo que había hecho, cuando había pactado con el diablo, todo, cuando me tocó escaparme porque me iban a matar. Todo se me vino en un momento dado y entonces yo empecé a pelear con Dios. Y en esa cantina yo empiezo a pelear con Dios. Yo le digo a Dios, a mí déjeme quieto, yo no quiero nada con usted. Y empiezo yo a decirle a Dios, no me moleste, yo no quiero nada con usted. Y cuando ya no pude yo más, y entonces tenté a Dios. Le dije, ahí está, si usted existe, yo le pido en este momento, haga algo por mí. Porque no quiero morir como estoy viviendo. Si usted existe, ayúdeme. Y seguí yo en esa cantina, en ese lugar donde estaba viviendo. Yo estaba haciendo 3 cosas, digo yo en mi testimonio. Estaba orando, porque ¿qué es orar? Hablar con Dios. Estaba hablando con Dios. Estaba llorando porque me puse a llorar. Y estaba bebiendo, que estaba bebiendo un buen aguardiente, un tequila. Entonces yo era, ore, llore y beba. Ore, llore y beba. Sí. Ore, llore y beba. Como a los 5 minutos, 10 minutos de haber tentado a Dios, llega un misionero laico como el hermano José, un misionero laico, y llega a ese lugar y me predica la palabra del Señor. ¿Sabe qué me dijo este hombre? Me dijo, hijo, Dios te manda a decir que Él te ama. Y ese Dios te ama, digo yo, que me pegó tan duro en el corazón, que han pasado 19 años y sigo gritando que Jesús está vivo, está resucitado, que Jesús ha entregado su vida por amor a todos y a cada uno de nosotros. Amén. ¿Quién vive? Lógicamente ahí en el testimonio, búsquelo por YouTube. Lo que sucede después es muy interesante, pero quiero ir a esto porque quiero concatenar el testimonio de mi hermana y de mi cuñado. Resulta que ya después yo me pongo a andar con este hombre en los grupos. Él me da una Biblia, yo lo sigo. Aquí y allá la gente me dice, es que mira, te hemos visto vestido de sacerdote. Yo en un principio no creo, ya después les pongo cuidado a las palabras de conocimiento. Y entonces llaman a un padre, el padre Mauricio Cuesta Pardo, fundador en ese tiempo una comunidad con vía a ser comunidad religiosa, que ya pues la Iglesia Católica pues decidió por obediencia hacer fin a esta experiencia fundacional. Pero resulta que ese padre entonces me recibe a mí. Este hombre lo llama y le dice, vea, yo tengo un muchacho así, le contó toda la verdad. Y él le dice, pues yo no tengo casa de rehabilitación para drogadictos, pero tengo una fundación católica. Se llama Sonríele a Jesús. Envíelo allá y vemos a ver qué hacemos con él. Y entonces entro yo a esa casa el 21 de enero del año 2004. Y entramos y fue una experiencia muy bonita, porque fue una experiencia de oración, de ayuno, de rosarios. Y contarles que, hermanos, después de que yo entré, como a los 3 meses, yo siento que soy liberado del alcohol, soy liberado de la drogadicción, y empieza el Señor a utilizarme. Dice la Biblia que donde abundara el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y donde más el demonio me había atacado, donde más la vida me había deformado, empieza el Señor a utilizarme. Vea, cuando uno empieza a predicar, uno predica lo que no sabe. Después uno predica lo que sabe y al final de la vida uno predica lo que sirve. Yo me acuerdo mucho
que había un grupo de oración con los servidores y no llegó el predicador. Y entonces le echaron mano a este servidor. Venga, hermano, cuente su testimonio aquí, párese a predicar. Y yo agarré ese micrófono y yo no sé lo que dije. Yo prediqué de la parábola del hijo pródigo. Y yo no sé lo que dije porque cuando usted predica, predica lo que no sabe. Solamente sé que cuando empezamos a predicar empieza la gente a llorar, empieza la gente a aplaudir y a mí se me salió ese cristiano protestante que llevaba adentro y empieza a salir Biblia y empiezo a llorar y empieza el demonio a gritar y la gente a sanarse desde ese primer momento, porque dice la Biblia en Romanos 11:29 que Dios nunca quita lo que da ni retira su llamado. Si Dios te dio algo, nadie te lo puede robar, ni Dios mismo te lo quita, dice la Sagrada Escritura. Y vea qué interesante, porque yo me metí en el ministerio y entonces me gustó la predicación y me gusta, y por eso me gusta hablar de Dios y predico y predico y predico, porque eso fue lo que hizo Jesús y lo que más amo de Jesús es predicar la palabra de Dios. Y vea qué interesante esto. Empiezo yo a predicar y el ayuno y la oración y el rosario y me enamoré de la Virgen y conocí la iglesia y el Señor empieza a darme un ministerio. Nosotros cuando éramos formados para ser predicadores teníamos que cumplir 5 pasos. El primer paso era pedirle de rodillas a Dios el don de predicar su palabra, porque predicar la palabra es un don. Cualquiera le habla a usted de Dios. Hasta un satánico, un ateo, un agnóstico, un político, cualquiera le habla de Dios, pero no cualquiera predica la palabra. ¿Me hago entender? Pedir el don. Segundo, usted tiene que saber qué predicar. Por lo tanto, usted tiene que conocer las fuentes de revelación, Biblia, tradición y magisterio. Y entonces nos sentábamos a leer la Biblia todo el día, el catecismo, el derecho canónico y los libros de la iglesia. Tercero, usted tiene que conocer su realidad. Ver el periódico, leerlo, ver en dónde está, hacia dónde está caminando el mundo. Vea cómo ustedes que son muchos profetas y hablan de lo que está pasando y de lo que va a pasar y hablan que de la vacuna, que de una cosa y que la otra, porque hay que conocer la realidad. Cuarto, eso es interesantísimo, escuchar otros predicadores, a otros predicadores. Yo tomé como modelo de predicación al padre Darío Betancourt. Y entonces yo empecé a leer y a escuchar a Darío Betancourt y yo me volví un pirata del padre Darío. ¿Por qué? Porque yo escuchaba una predicación que me gustaba y la escribía. Yo no tengo una memoria excepcional, pero casi todo me lo aprendo de memoria. Y entonces yo me aprendía esas predicaciones y los mismos chistes y los mismos tiempos. Empezaba yo a repetir del padre Darío. Y entonces ese era un modelo mío de predicador. Y el quinto es predicar, porque nadie aprende a nadar por televisión o por radio. Para usted nadar tiene que botarse al agua. Y entonces empezamos a predicar y entonces el Señor empezó a regalarme un ministerio. Este ministerio de predicación, me invitaban aquí, me invitaban allá, hacíamos vigilias y entonces me uní con mi cuñado Narciso. Ya era predicador y nos unimos. Pero mi hermana seguía en el proceso de liberación. Y en una vigilia donde estábamos orando, el primer sábado de cada mes, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, que hacíamos la vigilia, estábamos orando y con un predicador, amigo mío, un hombre muy ungido, estábamos orando y mi hermana tuvo un proceso de liberación. Y nos la llevamos para la capilla y empezamos a rezarle, a rezarle, a rezarle, a rezarle. Y ese día Dios le regala la liberación total a mi hermana a través del ministerio que el Señor me había regalado y le había regalado a este hermano predicador. Y mi hermana totalmente sana y libre para la gloria y honra del Señor. Mira qué bonito esto, porque Dios tiene un propósito. Un propósito. El Espíritu del Señor me ha ungido para. Y tal vez usted no sabe cuál es el propósito del Señor. Al estar usted aquí, al ser liberado, al traer a su hijo, ahí lo que Dios sí quiere es que usted no le tire las perlas a los cerdos, ni vuelva como el cerdo al lodo, ni como el perro al vómito, sino que usted descubra cuál es verdaderamente la voluntad de Dios en su vida. Mi hermana, ¿qué se iba a imaginar? Que invitándome a mí a esa misa, muchos años después, este hombre que era un satánico,
Ese hombre que era un ladrón, ese hombre que era un borracho, iba a ser el instrumento para que ella fuera totalmente liberada. ¡Qué cosa tan maravillosa! Dios tiene un propósito en nuestra vida. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos muestre ese propósito. Hoy, recuerden que el Señor dijo, hoy se ha cumplido esta palabra que acaban de escuchar. O esta palabra que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. Es decir, aquí y ahora en su vida. Que el hoy de Jesús verdaderamente se haga presente a través del corazón de la Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.